Shabbat Shalom, amados, con ustedes nuevamente aquí conectados desde los montes del Valle de Curacaví en Chile, su servidor Osvaldo Calderón, en un nuevo Shabbat, en un nuevo día donde todas las cosas se concentran en Él, en nuestro Padre, puesto que Él apartó este día para Él y nosotros como sus hijos justamente hacemos lo mismo que debemos hacer a nuestro Padre. Y esto, recuerde muy bien, es una conmemoración semanal de justamente de los 7 días de la creación y en el cual el Padre en el último, en el séptimo día, reposó. Nosotros exactamente igual y nos reunimos con Él cada Shabbat para poder conocer más profundamente de lo que Él nos quiere enseñar, no queriendo decir que en la semana no estamos con Él, porque estamos todos los días con Él, pero este es un día especial. Recordemos que la Escritura lo habla y lo define como un día Kadosh, es decir, es una convocación Kadosh o una convocación santa, una santa convocación. Eso no hay que olvidarlo, puesto que es lo que produce justamente la diferencia, la distinción entre quienes somos su pueblo, Israel, y las demás naciones. Es un pacto, es un Brit Olam, es un pacto eterno que Él tiene con nosotros, puesto que por la eternidad, Shabbat se va a celebrar y nos vamos a reunir justamente cada vez en Shabbat por la eternidad. Amados, y bueno, dicho eso, quiero recordarles los libros de estudio, Conociendo la vida eterna y Luz en medio de las tinieblas, libros de estudio, libros que están considerados para poder conocer más en profundidad y poder romper muchos de las doctrinas religiosas que hemos tenido en los últimos 2000 años. Y claramente, bueno, rompiendo toda la estructura religiosa que viene por parte de Grecia y Babilonia. Y claramente en el primer libro, Conociendo la vida eterna, resumen de la Escritura, y usted ya lo saben, lo hemos dicho más de alguna vez, con la actualización. Ambos libros están actualizados porque claramente el Padre nos va mostrando en diferentes partes de la Escritura ciertos momentos o ciertos versículos que van complementando aún más todavía la Escritura y que nos abren y nos profundizan mucho más todavía el conocimiento espiritual o el entendimiento, como también es la otra forma de decirlo. Bueno, dentro de estas mismas cosas, hoy día vamos a revisar algo que no está en su, lo voy a decir de esta forma, en su Biblia. Entonces, bueno, ¿cómo lo voy a encontrar? Bueno, lo va a encontrar porque lo puede buscar y lo va a poder encontrar. ¿Sabe por qué le digo que no está en su Biblia? Porque dentro del ámbito reformista, no sé si le suena a Martín Lutero, dentro del ámbito reformista, yo se lo comenté hace ya varios meses atrás, que él consideró y decidió por sí mismo que habían ciertos libros dentro del canon que venía ya justamente en el Tanaj, estamos hablando del Antiguo Pacto, para que se pueda decir, ¿no es cierto? Y incluyendo también el Nuevo Pacto, pero el Nuevo Pacto él no lo consideraba que había que arreglar absolutamente nada, sino que dentro del Antiguo Pacto, el Nuevo Pacto para él estaba bien, pero dentro del Antiguo Pacto él consideró que había libros que no había que colocarlos porque no eran de inspiración del Ruach HaKodesh, ¿no es cierto? Bueno, tanto así también que dentro de las traducciones al hebreo, amados, sí, dentro de las traducciones al hebreo también, curiosamente, muy similar, los mismos libros tampoco están incluidos dentro del nuevo canon del Tanaj. Sí, si usted revisa el Tanaj, usted compra un Tanaj, puede comprarlo en la versión de México, usted puede buscarlo en España igual, no se va a encontrar con el libro que yo les voy a comentar hoy día. ¿Y por qué? Porque este libro sí era parte, pero curiosamente alguien, lo digo de esta forma, usted bien entiende a qué me refiero, alguien consideró y decidió en el ámbito hebreo que no tenía que estar. Y usted bien ya lo sabe, se lo acabo de mencionar, Martín Lutero consideró que dentro de la Biblia protestante tampoco tenía que estar porque no era un libro inspirado, según él, ¿no es cierto?, por el Padre, por el Ruach HaKodesh. Bueno, yo estoy solamente dando una introducción, ¿ya? ¿Por qué? Porque vamos a revisar un pasaje de la Escritura donde el rey está hablando y hace un comentario, hace una referencia, porque usted bien sabe que Mashiach, Yeshua HaMashiach, siempre estuvo haciéndonos referencias a lo que ya estaba escrito. Él de la Torá,
de los profetas, ¿no es cierto?, y de los escritos. Eso es un acróstico, lo que nosotros conocemos como la palabra Tanaj, que vendría siendo la primera Tanaj, corresponde la T, corresponde a la Torá, ¿no es cierto? Después tenemos los Nebim, profetas, y los Ketubim, Tanaj, ¿no es cierto? Los profetas y los escritos, que viene siendo justamente en hebreo Tanaj. Eso es lo que justamente compila una cantidad bastante importante de libros proféticos, claramente. Ahora, vamos a irnos a Mateo capítulo 22 para que vayamos entrando en materia, y algo que les voy a dar como introducción cuando ustedes hayan encontrado justamente este pasaje, Mateo 22, verso, no se lo voy a dar todavía, busquen Mateo 22 todavía. Resulta que dentro de lo que ya vamos, y se lo anticipo, la próxima semana, próximo Shabbat, estamos a las puertas de una fiesta judía conocida como la fiesta de Hanukkah. Bueno, en relación a esa misma fecha vamos a estar revisando justamente algunos pasajes de la Escritura para poder contextualizar justamente la fecha, el tiempo, ¿ya? Eso es un adelanto que lo estoy hablando, que es lo que vamos a ver la próxima semana. Pero dentro de este mismo tema, por eso lo estoy enlazando, en la época justamente de Judas Macabeo, cuando fue justamente la fuerza opositora o la fuerza de resistencia israelita en contra del imperio de Grecia, que es lo que justamente se celebra la próxima semana, posterior a la victoria, Judas Macabeo quiso gobernar, algo que también vamos a revisar la próxima semana. Y en ese instante los levitas, porque él era levita, los levitas dijeron que era imposible, porque bien sabían que el que gobernaba Israel tenía que venir de la descendencia de la tribu de Judá. Por lo tanto, un levita no le era lícito y no le estaba permitido hacer tal cosa de gobernar, pero sin embargo, conociendo la historia, él se rebeló y hubo mucha sangre en esa fecha también, y claramente él cambia el sistema levítico por un sistema conocido como los saduceos, para que usted lo pueda escuchar en la traducción que usted tiene, los tzadikim, ¿ya? A eso se le conoce como los justos, ¿ya? El sistema de los saduceos es lo que instaló Judas Macabeo justamente en la fecha que vamos a ver la próxima semana, que corresponde al Kislev, ¿no es cierto?, que es la fecha en que se conmemora la reinauguración o la dedicación nuevamente del templo. Bueno, dicho eso, aquí quiero llegar a lo siguiente. Los saduceos, habían 4 cosas particulares las cuales ellos nunca iban a creer y no creían. ¿Y por qué? Porque resulta que ellos, para lo más importante para todos, de toda la Escritura, era para ellos la Torá, es decir, los 5 primeros libros de la Escritura. ¿Eso qué quiere decir? Que partían con Génesis, ¿no es cierto?, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y volvemos a Génesis. Si usted se da cuenta, un poco el sistema fariseo opera más o menos de la misma manera, ¿no es cierto? Estudian la Torá, por eso solamente es la Torá. ¿Qué pasa con la profundidad que implica en las palabras proféticas? Eso no es mucho lo que se le da la importancia. Bueno, eso pasa hoy día dentro del ámbito farisaico, pero originalmente los saduceos no pasaban al libro de Josué, para que usted lo pueda entender. Llegaba a Deuteronomio y volvía a Génesis capítulo 1, verso 1, así en adelante. Y ellos conocían particularmente, mucho más de cerca, la Torá de Moshe, es decir, estamos hablando desde Éxodo en adelante, porque claramente a ellos lo que les importaba era hacer el gran negocio de sus vidas, ¿no es cierto?, con la transgresión del pueblo. Por eso hablamos en un momento, ¿no es cierto?, que estaba literalmente corrompido el sistema religioso que existía en Israel cuando nuestro rey, ¿no es cierto?, Yeshua HaMashiach, se manifiesta en medio de nosotros. Ahora, dicho eso, quiero llevarlos a una profundidad aún mayor. Les dije recién de que ellos habían 4 cosas que no creían y poco las conocían, porque les acabo de mencionar de que ellos solamente leían los primeros 5 libros de la Escritura y se encajaban y ellos se quedaban muy pegados claramente en el ámbito de lo que vendría siendo la ley para el pueblo. ¿Por qué digo esto? Porque resulta que al no conocer el resto de la Escritura, ¿no es cierto?, difícilmente iban a creer en ciertas cosas que eran de conocimiento público, por decirlo de una forma, lo cual sí los fariseos manejaban.
¿Y cuáles son esas 4 cosas? Usted también lo puede revisar en el libro de Hechos de los Apóstoles, donde aparece justamente también una referencia en eso. Y los saduceos no creían en un Mesías. Eso para ellos no estaba en sus libros, claramente, porque no hay una formalización explícita, no hay una manera explícita dentro de la misma Torá, ¿no es cierto?, de una manifestación próxima de un Mesías. ¿Ya? No aparece de esa forma tan revelada como lo vemos en Isaías, en Jeremías, etc. No se ve. Luego, claramente tampoco había una oficialización, y ahí hay algo muy extraño, porque sí la Torá habla de los malajim, de los ángeles, pero la forma en que se manifiestan los ángeles lo vemos posteriormente en los profetas. Es decir, no creían en un Mesías, no creían en los ángeles, tampoco creían en el ruaj humano, en el espíritu del hombre. Y continúo para terminar, tampoco creían en la resurrección. Estas 4 cosas ellos eran impensables. ¿De qué están hablando? No, esto no es así. Eso era lo que vivían los saduceos. ¿Por qué le hago esta introducción? Porque en relación un poco a esto mismo es lo que vamos a leer a continuación. Dijimos Mateo 22, ¿no es cierto? Verso 23. Mateo 22, verso 23. Y ahora miren. Dice así: aquel día vinieron a él los saduceos, usted ya se da cuenta que personas se le acercaron a Mashiach, ¿no es cierto?, que dicen, y fíjese acá, lo dice claramente, que dicen que no hay resurrección. Y ahora saben por qué, ¿ya? Y le preguntaron, diciendo, Rabí, maestro, Moshe dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Verso 25. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Es decir, ninguno de ellos logró procrear literalmente con la mujer esta, ¿ya? De la misma manera también el segundo, el tercero, hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. Es decir, en esta circunstancia en particular que están mostrando los saduceos a Mashiach, es que de estos 7 hermanos ninguno logró llegar a tener descendencia para Israel. Y más encima muere finalmente la mujer también. ¿Ya? Y aquí viene lo siguiente. Vuelvo a leer el verso 27. Y después de todos murió también la mujer. 28. En la resurrección, pues, ellos preguntan, usted bien sabe que ellos no creen en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será ella mujer ya que todos la tuvieron? Yo creo que quizás ustedes ya habían leído este pasaje, ¿no es cierto? Lo han leído, lo conocen. Vamos a ver un poco en profundidad qué implica este tema, ¿ya? Verso 29. Entonces respondiendo Yeshua les dijo, van por camino errado, porque ignoran el Tanaj y el poder de Yahweh. Usted se puede dar cuenta que le acabo de decir que ellos no conocían justamente el Tanaj en sí mismo, ¿no es cierto?, todas las escrituras, porque se concentraban solamente en la Torá. Entonces, por lo tanto, no sabían el ámbito profético y las revelaciones que había en el ámbito profético, estoy hablando de los profetas claramente, etcétera, etcétera, etcétera. Imposible que ellos pudieran conocer el tema del mundo venidero. De hecho, tampoco para ellos existía ese tema. Para los saduceos era come y bebe porque mañana nos morimos. O sea, esa era la manera de pensar de ellos, ¿ya? O sea, todo lo que se viene por delante, el mundo por venir, ¿no es cierto? Todo lo que se viene, ¿no es cierto?, del nuevo mundo, etcétera, para ellos nada. Palabra profética que está en Isaías. Está hablando del tercer cielo, del tercer mundo, de la tercera semana. Estamos hablando de los cielos nuevos, tierra nueva. Todas esas cosas que nosotros vemos después nuevamente ratificadas dentro de las profecías de Apocalipsis, de Yohanan, ¿no es cierto? Esto ya estaba en Isaías. O sea, nada nuevo bajo el sol, pero para ellos no existía. Bueno, entonces vengo al 29. Entonces respondiendo Yeshua les dijo, van por camino errado porque ignoran, desconocen, no saben el Tanaj y el poder de Yahweh, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los malajim de Yahweh en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, no han oído, no han leído lo que les fue dicho por Yahweh
cuando dijo, expresa un poco, y aquí yo quiero parar un poco. Fíjense lo siguiente, no han leído lo que le fue dicho por Yahweh cuando dijo, yo soy el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yahweh no es Elohim de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Aquí, fíjese una cosa, él bien sabía que solamente ellos leían Torah. Y la pregunta es la siguiente, ¿en qué pasaje de la Escritura aparece lo que acaba de enunciar Mashiach? Cuando él dice que yo soy el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob, ¿dónde aparece eso? En Éxodo, y al principio de Éxodo, cuando el corderito, la ovejita, se le arranca a Moshe y se le va justamente al cerro. ¿A qué cerro? ¿A qué monte? Al monte Sinaí, ¿no es cierto? Estaba a los pies del monte Sinaí, y se le va al monte, ¿no es cierto? Y se esconde en una cueva, y ahí aparece justamente la zarza ardiente. ¿Se acuerdan ese pasaje? Bueno, ¿qué es lo que justamente, cómo se presenta el Padre? Yo soy el Elohim, ¿no es cierto?, de los antepasados de Abraham, de Isaac y Jacob. Entonces, la pregunta, bueno, ¿ustedes leen o no leen? ¿Qué es lo que están leyendo? Si ustedes leen la Torá, ¿por qué no lo leen completo? Ustedes tampoco lo han leído. O sea, se da cuenta cómo lo está confrontando en ese instante. Ahora, vuelvo atrás al verso 30. Al verso 29. Mashiach le respondió, ustedes van por camino errado o se equivocan, ¿no es cierto? Porque ignoran el Tanaj. Bien. Entonces la pregunta es la siguiente, si este pasaje que muestra justamente Mashiach, ¿no es cierto?, diciendo de que la resurrección no se casarán ni serán en casamiento, sino que serán como los malajim, quiere decir que este pasaje que acabo de leer está en el Tanaj, es decir, debe estar dentro de las cartas proféticas o de los libros proféticos, ¿sí o no? Correcto. Empecé a investigar, busqué y esto me llevó mucho tiempo de no encontrarlo. Y de no encontrarlo, y de no encontrarlo, y de no encontrarlo. Entonces la pregunta que me hice es, ¿de dónde entonces Mashiach saca este pasaje de la Escritura, de los libros proféticos? No lo encontré en Isaías, no lo encontré en Jeremías, no lo encontré en Ezequiel, no lo encontraba. Dije yo, bueno, estará en los profetas pequeños, a los que se conocen como profetas pequeños. No hay profetas grandes ni pequeños, se los puedo a corregir, sino que hay profetas que escribieron más y profetas que escribieron menos. Eso es todo. Porque los profetas son profetas. Busqué en las cartas más pequeñas, tampoco. Y al final, como que de algún momento me rendí. Dije yo, bueno, quizás no he leído bien, no he escudriñado bien, y clamando al Ruach que me ayudara, que me mostrara. Pero bueno, nosotros tenemos una versión, que es la versión 2020, que es el Sefer 2020, Aleph Tav. Y resulta que en ese Sefer que nosotros tenemos, resulta que están muchas de las cartas y de los libros a los conocidos como apócrifos. Usted bien sabe que yo ya le he hablado de que hay 3 libros, digamos, popularmente conocidos hoy día, ¿no es cierto? Y nosotros los hemos también enunciado varias veces, que hablamos del libro de Jubileos, ¿no es cierto? El libro de Hazer, y también algo que yo creo que varios de ustedes ya habían conocido anteriormente, el libro de Enoch. Ahora, esos 3 libros estaban originalmente dentro del Tanaj. Sí, estaban dentro del Tanaj. Y los sacaron, como usted bien sabe, los sacaron. Y resulta que no solamente es una de esas cartas, como podríamos pensar en las cartas, ¿no es cierto?, o en los sefer de los profetas, como el caso de Enoch, también había alguien más, tanto así que también busqué un poco en Enoch y no me cuadraba, no estaba. Y resulta que en este libro, en esta recopilación que nosotros tenemos de las Escrituras, que es el Sefer 2020, resulta que aquí aparece un profeta que era muy amigo, podría ser un discípulo, una mano derecha de Jeremías. Estamos hablando de los tiempos cuando ya viene la deportación justamente de Babilonia. Jeremías fue el que fue la voz alzada en relación a lo que iba a ocurrir y lo que debía de hacer justamente el rey en su momento para no sufrir absolutamente nada y seguir viviendo. Sin embargo, usted bien sabe que había falsos profetas que se levantaron en su momento. No, rey, aquí va a estar todo bien, nosotros los vamos a ganar, el Señor nos ha dado la victoria, etcétera, etcétera. Mentira. Llegó el rey Nabucodonosor y usted bien sabe qué fue lo que ocurrió. Literalmente, él fue el primero que produjo la destrucción no solamente de Jerusalén, sino que también del templo. Y se llevó a todos cautivos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno,
Jeremías profetizó eso. También hablamos de lo que también Isaías, paralelo, también habló de lo mismo. Pero había uno más. Y usted lo puede ver en el libro de Jeremías, más o menos del capítulo 30 en adelante, va a empezar a escuchar 32 en adelante, va a empezar a escuchar este nombre de otro profeta, vuelvo a repetir, amigo, mano derecha justamente de Jeremías. Y yo creo cuando lo nombre usted va a decir, ah, sí, sí lo había escuchado, Baruch. Sí, Baruch. Baruch también, tanto así, en algún instante Jeremías le dictaba la palabra profética que estaba recibiendo y de alguna forma se transformó en algún instante Baruch en un escriba de Jeremías. Ahora, ¿por qué le estoy contando esto? Porque resulta que el Padre, y vuelvo a repetir, para él no existen profetas grandes ni profetas pequeños, son profetas. Y resulta que Baruch también lo era. Y hay dos cartas de Baruch. Una que tiene 5 capítulos, que podríamos hablar la primera carta de Baruch, y una que tiene 87 capítulos, de los cuales también hay que entender que un capítulo dentro de la carta de Baruch tiene 2, 3 versículos y pasa a otro capítulo que tiene 7, 8 versículos y pasa al otro capítulo. Por eso se ven tantos capítulos, por decirlo de alguna forma. Pero el punto está que en ese libro, en esa carta, en la segunda carta de Baruch, profeta del Dios Altísimo, de nuestro Padre, ¿no es cierto?, ocurre que nos encontramos con lo que justamente Mashiach está diciendo aquí. Entonces, aquí nos damos cuenta claramente cómo se sacaron profetas que se consideraron que no, que eran de poca monta, no eran importantes, no son libros inspirados. Eso lo hemos leído como registro, ellos lo sacaron porque no eran libros inspirados. Porque estamos haciendo una investigación para poder justamente ministrar hoy día. Entonces, usted se podrá dar cuenta que cuando Mashiach dice acá en el verso 29, entonces respondiendo Yeshua les dijo, van por camino errado porque ignoran el Tanaj. Ya ustedes bien saben por qué ignoraban el Tanaj, claramente los saduceos. Pero aquí hay algo más. Dentro del canon de lo que nosotros podríamos pensar que era el Tanaj de hace 2000 años atrás, sí estaba el libro o la carta de Baruch. Los dos libros de Baruch, el primero y el segundo, eran parte del canon del Tanaj. Por eso les digo, hoy día, si usted busca el libro de Baruch en el Tanaj, usted compra un Tanaj, no lo va a encontrar. A no ser que sea una edición especial y no sé qué cosa, pero en lo normal, en lo tradicional, no lo va a encontrar. ¿Para qué hablamos de la versión occidental, no es cierto? De lo que viene siendo Reina Valera, etcétera, etcétera, tampoco lo va a encontrar. Entonces, cuando encontramos la segunda carta, el segundo libro de Baruch, justamente empezamos a leerlo y hay varias cosas que claramente dentro de lo que a nosotros se nos enseñó, ¿no es cierto?, ocupando algunos pasajes de la Escritura, como que no calzaba, como que nunca se había hecho referencia a este tema. Pero resulta que después cuando empezamos a madurar y empezamos a comprender, a entender lo que el Padre nos quiere enseñar, claramente hay mucho más todavía. Ahora, dicho eso, los voy a llevar justamente para que ustedes oigan de sus propios oídos lo que está escrito en el libro de Baruch, en el segundo libro de Baruch o la segunda carta de Baruch, ¿no es cierto?, en el capítulo 51. El capítulo 51 no tiene muchos versos, la acabo de comentar, siempre son 15, 20 versos a todo reventar y luego bajamos a 8, a 10 y así, por eso hay tantos capítulos dentro del segundo libro. Bueno, en el capítulo 51 vamos a leer lo siguiente y ustedes fíjense una cosa, hemos hablado que Mashiach nos vino a traer la vida eterna, ¿no es cierto? Es decir, hay un mundo que está por venir, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que nosotros conocemos que están, sí, dentro del canon conocido, ¿no es cierto?, pero aquí usted se va a dar cuenta cómo todo coincide, cómo dijeron que no era un libro inspirado, todo coincide con lo que nosotros ya conocemos y aquí hay más profundidad, entre comillas, hay más revelación en relación a muchas cosas que van a suceder. Ahora, estoy tomando esta enseñanza por causa de lo que aquí Mashiach dice claramente. Ustedes van por camino errado porque desconocen el Tanaj, no lo conocen. Ustedes conocen las escrituras completas, solamente tienen una porción que es importante, pero el resto, que es donde yo también estoy anunciado,
Ustedes no lo conocen, por lo tanto tampoco podrían ustedes conocer o saber que hay un Mesías o saber que hay espíritu en el hombre. No los conocen nada porque todo eso viene dentro del Tanaj. Y aquí justamente vamos a leer el libro de Baruch, el segundo libro de Baruch o la segunda carta de Baruch, capítulo 51, verso 1 en adelante, y dice así: y sucederá que cuando hayan pasado el día señalado, el aspecto de los condenados, estamos hablando del fin de los tiempos, está hablando del tema de la condenación acá, y sucederá que cuando haya pasado el día señalado, el aspecto de los condenados cambiará, y la gloria de los justificados, es decir, los que son justos, los que fueron justificados, estamos hablando de los hijos de Elohim y los hijos de la serpiente, nuevamente, los que son condenados son los hijos de la serpiente y los justificados son los de la simiente de Elohim. Aquí hay una transformación, tanto como para unos, tanto como para los otros. El aspecto de los condenados cambiará y la gloria de los justificados también va a cambiar. Verso 2. Porque el aspecto de aquellos que ahora actúan malvadamente será peor de lo que es, ya que sufrirán tormento. ¿Eso qué implica? Ellos van a llegar a un momento cuando van a tomar conciencia que les toca su condenación, y obviamente su aspecto, que hoy día, dice acá claramente, es terrible, va a ser aún peor porque va a ser de espanto. Continúo. También la gloria de aquellos que ahora han sido justificados en mi Torah, y hoy día nosotros podemos decir en Mashiach, que es la Torah viviente, ¿no es cierto?, que han tenido entendimiento en su vida y que han plantado en su corazón la raíz de la sabiduría, Torah, ¿no es cierto?, entonces su esplendor será glorificado en cambios. Mire, o sea, ¿se acuerda lo que dice Rav Shaul, con que vamos de gloria en gloria? ¿Le suena eso, no? Bueno, mire, ¿por qué cree usted que habla de eso? Que vamos de gloria en gloria. ¿Dónde sacó eso Rav Shaul? ¿Fue algo de su revelación personal en su meditación? ¿O también hay un conocimiento de lo que justamente ya estaba escrito? Vuelvo a leer. Verso 3. También la gloria de aquellos que ahora han sido justificados en mi Torah, que han tenido entendimiento en su vida y que han plantado en su corazón la raíz de la sabiduría, entonces su esplendor será glorificado en cambios y la forma de su rostro se transformará en la luz de su belleza, para que puedan adquirir y recibir, escuche muy bien esto, el mundo que no muere. Para recibir el mundo que no muere, que luego les prometido. ¿A qué le suena eso? A la vida eterna, pues, amado. Pregunto, ¿esto será inspirado o no inspirado por el Ruach HaKodesh? Usted se puede dar cuenta que aquí está todo lo que nosotros conocemos y hemos enseñado, está literal. Verso 4. Porque sobre todo se lamentarán los que vengan, que rechazaron mi Torah y se taparon los oídos para no oír la sabiduría ni recibir entendimiento. Yo le pregunto lo siguiente: si usted ha querido ministrar a alguien mostrándole la Torá, mostrándole que está vigente, que nunca fue abolida, Mashiach mismo lo dijo, y dice, no, sabes que no te quiero escuchar, sabes que no quiero escucharte. ¿Usted le ha pasado eso? Bueno, si no le ha pasado, yo le digo, a mí sí me ha pasado. Personas que nosotros considerábamos que ellos podían tomar justamente y seguir conociendo y profundizando y transformar su vida y de su congregación, pensamos que eso iba a ser. Un día hablando por teléfono con esa persona, me dice, ¿sabes, Osvaldo? No te quiero escuchar. No te quiero escuchar, no te quiero oír. La pregunta, ¿qué cree que queda con uno en ese instante cuando uno va con todo el amor, con toda la revelación para poder compartirla? Y así le responden. Bueno, en ese instante colgué el teléfono y ¿qué cree que hice? Agarré y borré absolutamente de mis contactos a esa persona. No tengo más su teléfono. Si me llega a llamar algún día, voy a tener que ver si corresponde o no responde, porque hoy día no respondo teléfonos que no están archivados dentro de mis contactos. Pero bueno, la cosa dice claramente que rechazaron mi Torah y se taparon los oídos para no oír la sabiduría ni recibir entendimiento. Amados, recuerden otra cosa también. Los hijos de la serpiente en sí misma no tiene oídos. Usted analice y revise una serpiente, busque fotografías, nunca va a encontrar oídos. Y usted quiere preguntarle a la inteligencia artificial, a Google, como quiera,
no va a encontrarle oídos a la serpiente. Ella funciona por un tema táctil, o sea, por eso se arrastra, ¿no es cierto? Y el tema es el olfato y la vista. Y resulta que no oyen, ellas no oyen. Por eso hay que atacarlas por detrás. Bueno, continúo. Por tanto, cuando vean a aquellos sobre quienes ahora son exaltados, pero que luego serán exaltados y glorificados más que ellos, se transformarán respectivamente. Los segundos en el esplendor de los malajim, mire, los segundos en el esplendor de los malajim y los primeros aún más desperdicio de asombro ante las visiones y la contemplación de las formas. Le voy a volver a leer este pasaje para que usted lo pueda entender mejor. Por tanto, cuando vean a aquellos sobre quienes ahora son exaltados, pero que luego serán exaltados y glorificados más que ellos, se transformarán respectivamente. Están hablando de los primeros, que están hablando de los condenados. Ellos se exaltaron en sí mismos. Pero resulta que va a haber otro grupo que va a ser mucho más exaltado que ellos, ¿ya? Y se transformarán respectivamente, dice acá. Luego dice, los segundos, que vienen siendo justamente los justos, los segundos serán justamente transformados en el esplendor de los malajim. ¿Se puede dar cuenta? Y los primeros, aún más desperdicio de asombro ante las visiones y la contemplación de las formas. ¿Eso qué quiere decir? Ellos cuando vayan viendo lo que les va a pasar a ellos, se van a transformar pero en amargura, en desesperación, en todo lo que puede ocurrir cuando una persona sabe que no tiene vuelta y va a un juicio eterno y a una condenación eterna. Dice claramente acá, y aún más desperdicio de asombro, es decir, es como... Y va a ser tan impresionante lo que sus ojos van a ver que no van a caber sobre sí mismos, se van a aterrorizar de tal forma, y es por eso que dice, ante las visiones y la contemplación de las formas. ¿De qué formas? De todo lo que van a ver ahí. Los momentos en los cuales están a segundos de entrar a un sistema de condenación eterna. Ahora, verso 6. Porque primero verán y luego partirán para ser atormentados. Se lo acabo de mencionar. Vuelvo a repetir. Porque primero verán y luego partirán para ser atormentados. Van a ver y no hay nada que hacer, porque van a tener que descender y bajar al lugar que les corresponde a ser atormentados para siempre. Verso 7. Pero aquellos que se han salvado por sus obras y para quienes la Torá ha sido ahora una esperanza y entendimiento, una expectativa, sabiduría y una confianza, aparecerán maravillas en su tiempo, porque contemplarán el mundo que ahora les es invisible. Les aparecerá, vuelvo a leer el verso 8, porque contemplarán el mundo que ahora les es invisible y verán el tiempo que ahora les es oculto. O sea, viene una revelación completa para quienes son justificados, para primero los justos que caminaron en la Torá, ¿no es cierto? Y para que hemos sido justificados a través de la sangre de Mashiach. Vuelvo a leer, verso 7. Pero aquellos que se han salvado por sus obras, y en este caso por caminar en Torá, claramente, y para quienes la Torá ha sido ahora una esperanza y entendimiento, una expectativa, sabiduría y una confianza, aparecerán maravillas en su tiempo, porque contemplarán el mundo que ahora les es invisible y verán el tiempo que ahora les es oculto. Y el tiempo ya no los envejecerá más. ¿Hemos hablado de vida eterna? Bueno, aquí dice claramente, y el tiempo ya no los envejecerá más. Verso 10 de Baruch, capítulo 51, verso 10. Y escuche bien, porque en las alturas de ese mundo habitarán y serán semejantes a los malajim. ¿Les suena lo que dijo Mashiach justamente a los saduceos? Bueno, aquí está escrito, verso 10, porque en las alturas de ese mundo habitarán y serán semejantes a los malajim y serán iguales a las estrellas. ¿Acaso no ha escuchado o no ha leído usted cuando dice claramente que los entendidos resplandecerán como las estrellas en el firmamento? ¿Le suena eso, no? Bueno, aquí está nuevamente, y serán iguales a las estrellas, y serán transformados en cualquier forma que deseen, de la belleza a la hermosura, y de la luz al esplendor de la gloria. Es decir, todo va en alza, todo va en alza, porque el Padre
nos va a llevar a nuestro diseño original, la imagen y semejanza de Él, pero no solamente para cogobernar con Él en este planeta, sino que en el universo entero, y usted bien ya lo hemos dicho más de alguna vez. Y es por eso que es tan importante cuando conocemos estas cartas o estos libros que han sido escondidos durante muchos años y hoy día se dan a la luz y le damos la gloria al Padre porque claramente nos abre mucho más el entendimiento a palabras que literalmente Mashiach dijo en su momento. Sigo leyendo. Porque antes ellos se expandirán, porque ante ellos se expandirá la extensión del paraíso, mire, y se les mostrará la belleza y la majestad de los seres vivientes que están bajo el trono, y de todos los ejércitos de los malajim que ahora están retenidos por mi palabra para que no aparezcan, que son retenidos por una orden, para que puedan permanecer en sus lugares hasta que llegue su advenimiento. Es decir, hay ángeles, hay malajim que están en este momento en stand-by, esperando que ahora ellos descienden, ellos bajan o bien son desatados. Recuerden que hay unos malajim que están en el río Éufrates, usted bien lo sabe, y en algún instante, en algún momento que usted bien sabe que hay una coordinación de tiempos, ellos van a ser desatados para que cumplan con su misión. Bueno, aquí está hablando exactamente lo mismo, nada nuevo bajo el sol. Todo lo que nosotros hemos conocido en todas las demás cartas proféticas, aquí tenemos justamente una amplificación en detalle de algunas otras cosas más. Bueno, continúo. Además, los justos tendrán más excelencia que los malajim. Observe, justos tendrán más excelencia que los malajim, porque los primeros justos recibirán a los últimos. Es decir, todos los que nos antecedieron a nosotros, ellos van a estar esperándonos para recibirnos en su momento. Leo acá, porque los primeros justos recibirán a los últimos, y a los que esperaban, y a los últimos a aquellos a quienes oían que habían fallecido. Es decir, ellos, los primeros, nos van a esperar a nosotros, y nosotros cuando lleguemos ahí nos vamos a encontrar con ellos y sabemos que antes que nosotros habían otros justos. Partamos básicamente con Abraham, Isaac, Jacob. Estamos hablando de Noé, estamos hablando de Matusalem, etcétera, de todos los que nos antecedieron a nosotros. ¿Para qué hablamos? De los profetas, Isaías, Malaquías, etcétera, Baruch, Jeremías. Todos ellos que nos antecedieron claramente van a estar expectantes para recibirnos a nosotros y nosotros vamos a poder encontrarnos con ellos también, porque hemos oído que ellos ya habían muerto, pero en justicia. ¿Se fija? Esa es la gran diferencia. Porque han sido librados de este mundo de tribulación, en el caso nuestro, ahí viene el tema a lo conocido como el rapto, ¿no es cierto? Han sido librados de este mundo de tribulación y entregaron el peso de la angustia, es decir, descansamos, ¿ya? ¿Por qué pues perdieron los hombres la vida y por qué cambiaron sus almas los que estaban en la tierra? Porque entonces escogieron no por sí mismos esta vez, que más allá del alcance de las angustias no pudo desaparecer. Pero ellos mismos eligieron ese momento, cuyos orígenes están llenos de lamentaciones y de males, y negaron el mundo que no envejece a quienes vienen a él. A ver, yo quiero aquí pararme un poquito para poder, yo sé que puede ser un poco enredado quizás para ustedes entenderlo. El punto es lo siguiente, aquí está hablando de los hijos de la serpiente. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué lo hicieron? Lo hicieron porque tenían que hacerlo. No fue un tema que lo habían decidido en forma 100% voluntaria, porque su naturaleza es así. Luego de eso, dice aquí, pero ellos mismos eligieron ese momento cuyos orígenes están llenos de lamentaciones y de males. Es decir, a la larga, sí o sí, ellos también eligieron el camino de la perdición y de la condenación a causa que sí sabían lo que era malo. Igual lo hacían. Y dice claramente acá, están llenos de lamentaciones y de males. Y negaron el mundo que no envejece a quienes vienen a él. Y rechazaron el tiempo de gloria para que no lleguen al honor que les dije antes. Se puede dar cuenta que aquí lo que están mostrando claramente que los hijos de la serpiente van a llegar a tener un estado de conciencia, pero lamentablemente tarde. Ahora, amados, yo quería compartir con ustedes justamente esto para que ustedes también puedan buscarlo. Busquen el primer libro de Baruch y el segundo libro de Baruch y lo van a encontrar. Nosotros, como les digo, tenemos el privilegio de haber comprado este Sefer, donde tenemos claramente también el libro de jubileos
el libro de Hazer incluye también el libro de Enoch, y bueno, también están los libros de Macabeos y claramente esta carta con respecto al profeta Baruch. Algo que usted hoy día puede entender que sí era parte, como le acabo de comentar, estos otros libros también, eran parte del canon del Tanaj originalmente. Hace 2000 años atrás, por algo Rav Shaul hace comentarios también en relación a estas mismas cosas, ¿no es cierto? Hace 2000 años atrás, sí, el libro del profeta Baruch estaba dentro del canon del Tanaj. Por eso cuando se hablaba del Tanaj y las Escrituras había mucha revelación y había muchas cosas que nosotros debíamos haber conocido. Pero el sistema religioso, Hasatán, metió sus garras y sacó varios libros para que quedáramos en la ignorancia, y cuando quisiéramos hacer alguna coordinación, ¿no es cierto? Queríamos hacer la concordancia de este pasaje con dónde saca esto Mashiach del Antiguo Pacto, no encontrarlo y pensar después hasta, no, quizás Mashiach no dijo eso, está mal traducido o no está bien escrito el tema del Nuevo Pacto, las cartas pueden estar manipuladas, o sea, hacer que la persona que está estudiando dude. Por eso es tan importante el Ruach HaKodesh, para poder llevarnos a toda verdad y claramente a toda revelación. Amados, espero que esto les haya traído más luz todavía, porque sí, hay libros de profetas que fueron sacados del canon que nosotros conocemos hoy día. Y por eso les insto a que puedan ustedes justamente poder buscar estos libros y empezar a revisarlos y estudiarlos, y usted lo va a ir viendo cómo se compara y cómo puede usted incorporarlos claramente a la Escritura, porque están absolutamente inspirados por el Ruach HaKodesh. Claramente pueden haber palabras que pueden ser medias complicadas en su momento de entender, pero para eso viene el Ruach HaKodesh, para darle la revelación y el entendimiento de lo que usted está leyendo. No lo lea una vez, léalo 2, 3, 4 veces hasta que eso literalmente se ilumine en su entendimiento, porque eso es justamente lo que Mashiach hizo en Lucas 24 con sus talmidim, con los discípulos, ¿no es cierto? Les abrió el entendimiento para que comprendiesen el Tanaj. Amados, espero que esto le haya sido de luz a ustedes y que claramente los inste a investigar, a buscar, a escudriñar aún más todavía, porque hay mucho más todavía por conocer y por ser revelado para cada uno de nosotros. Un abrazo desde los montes del Valle de Curacaví en Chile, su servidor Osvaldo Calderón. Shalom.